Realmente para nosotros acá en A la Medida por TN23, un honor saludarlo en casa. Y hoy, como puede ver, no me acompaña mi compañera habitual Sandy Monroy. Le mandamos un saludo, pero está el licenciado Andri Carías. Andri, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás, licenciado Julio Talamonti? Bueno, y vamos a darle la bienvenida a todos ustedes. Qué bueno que en este final, ya la recta final del año 2020, falta todavía mañana y pasado, ¿no? Pero en esta recta final usted ha sido fiel a este programa A la Medida. Muchas gracias. Si este programa se hace en TN23, se hace por ustedes nada más. Y yo hoy soy un invitado especial al programa, así es que me alegra mucho estar aquí con Julio Talamonti. Andri, ¿te recuerdas? Van a reabrir las escuelas. ¿Quieres ver cómo? Sí, por hagámoslo. La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, comentó la importancia que tendrá el Acuerdo Ministerial 320-20, el cual contiene las normativas sanitarias para la prevención y control de infecciones causadas por el COVID-19 en centros educativos de todo el país. Sí, mira, este es un acuerdo ministerial que fue trabajado tanto por el Ministerio de Salud como por la COPRECOVID y el Ministerio de Educación. Y aquí se plantea la forma en la que se podrían empezar a abrir los establecimientos en base al semáforo. O sea que eso puede ser variante, ¿verdad? ¿Y eso ayudaría a regular un poco a los estudiantes? Sí, definitivamente que ese es el objetivo y el Ministerio de Educación está trabajando en base a eso. Bueno, pues ahí lo tiene. Ya el Ministerio precisamente de Educación se está preparando con todos aquellos protocolos y todas estas situaciones que a usted seguramente acá en A la Medida y a todo el país le interesan porque significa el regreso a clases. Yo te propongo algo, Andri. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Quieres que veamos algunos datos antes de hacer el análisis? Claro, por favor, veamos los datos porque esto le interesa a todos, Talamonti, en la casa, porque recordemos que todos, sin excepción, tenemos o hijos o nietos en el caso de los mayores. Es correcto. Que en cada casa de Guatemala prácticamente hay o un chico pequeño o un adolescente que tiene que ir a la escuela. Entonces nos interesa a todos saber esto. Es un país joven, así que con la producción de A la Medida, vea usted los siguientes datos que ahí aparecen a mi espalda en la pantalla. Y es que, Andri, tenemos que entender varios principios que van a regir la reapertura gradual de las escuelas. Cuando reinicien las clases presenciales, tanto docentes, estudiantes y, por supuesto, el personal administrativo deberán usar mascarilla, a excepción de los niños menores de 2 años. Tendrán que mantener un distanciamiento físico, ya lo sabemos, el 1,5 metros, y mantener la higiene constante de manos y desinfección de superficies. Además, docentes, personal administrativo y de servicio deberán utilizar protección facial que incluye el uso de escudo y debe existir una ventilación natural en las aulas. Antes de iniciar con el análisis, Andri, investigando este tema, como tú recordarás, veíamos algo que nos parece impresionante. Estadísticamente en el mundo se ha demostrado, y por eso Europa es que en su momento volvió a las escuelas, que los niños menores, te hablo hasta más o menos los 8 o 10 años de edad, son los que menos estadísticamente se han logrado infectar, y entre ellos en el regreso a clases antes de la segunda ola en Europa, pues casi no hubo infectados de COVID-19. Un dato interesante. Un dato interesante, Talamonti. Europa y por supuesto Estados Unidos de América también y varios países, ¿no?, de Asia que han reaperturado las escuelas gradualmente. Y lo que tú dices es muy cierto porque no se infectan tanto los infantes, ¿no? Se infectan ya los jóvenes de 25 años en adelante. Así es, correcto. Pero no sé cómo nos iría en Guatemala, Talamonti. Recordemos que en esos países de primer mundo hay servicios de agua, en los baños escolares hay cloro, hay alcohol, está todo. Y en Guatemala muchas escuelas no tienen ni siquiera agua potable. Entonces es complicadísimo, pensar en un retorno es complicadísimo. ¿Cómo poder garantizar esto más que en los temas de los colegios privados? Aunque también habrá que controlarlos. Pero quizá los colegios privados tengan como más opción, ¿verdad? Probablemente, en algunos puede fallar, pero sí, definitivamente va a haber más control. El tema es cómo poder controlar que todo esto, pues yo no dudo tal vez en las escuelas, en los institutos a nivel de las cabeceras, es decir, en los cascos urbanos. Pero te imaginas en las áreas rurales. A ver, imaginemos, Andri, ¿cómo garantizar esto en una escuela allá en Ixiguán, San Marcos? ¿Cómo garantizar esto en una escuela en Santa María Nevaj? Esto es lo complicado verdaderamente. Es lo complicado y lo que tú has dicho tiene toda la lógica, porque cuando uno mira esa condición real de las escuelas en Guatemala, pues nos ponemos a pensar que
tal vez sería bueno reaperturar el ciclo y pasar varios meses así como ya lo terminamos, ¿no es cierto? Porque Mira, ya tenemos como la sí, costumbre sí. o bueno, ya aprendimos. Sí. Ahora te Y doy un dato sería que- interesante con Ajá. lo que dices, porque siempre es bueno poner sobre la mesa esto para los análisis. Fíjate que eso parecería lo más lógico. Es más, yo me atrevo a pensar, Andri, que los padres en Guatemala preferirían no mandar, al menos en un inicio del ciclo Sí, escolar, sí. a sus hijos a las escuelas, a los colegios, a los institutos. Pero, ¿sabes cuál fue la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? Que los niños ya necesitan reintegrarse a las Claro, actividades sí. sociales, porque han pasado todo un año 2020 con un estrés tremendo, con una carga académica distinta y sin ese contacto social necesario para su desarrollo. Y hay una generación, Talamonte, la última generación que Sí, ahora está habitando el planeta se llama la generación Z. Así es. ¿No? Que vino después de los millennials, ¿no? La generación Correcto. Z. Y esta generación la han tipificado como la generación perdida Sí, a sí. nivel Sí. global, porque les va a costar integrarse socialmente. A la sociedad, sí. Y les va a costar también pues conseguir hasta un empleo por la escasa preparación académica. Lo que tú mencionabas, que pusiste algunos pueblos como Sí, ejemplo en Guatemala, sí, ¿no? sí. Pero también aquí en la ciudad es complicadísimo. Yo creo que Hombre, es más complicado vaya si aquí no. que en el interior del país, porque aquí se súper llenan las escuelas. Ahí es donde está lo difícil. Mira, Andri, no me dejarás mentir, hay muchas instalaciones educativas. Tal vez aquí sí lleva un poquito de ventaja, aunque parezca increíble lo público, porque en lo privado, si tú te has dado cuenta, pasa que muchas instituciones educativas pequeñas son casas, entre comillas, acondicionadas, Sí. porque eran casas para habitar, para dar clases. Entonces, ¿cómo garantizar, por ejemplo, el tema de que haya distanciamiento? ¿Cómo garantizar el tema de que haya ventilación natural? Y de alguna manera esto en las escuelas puede ser más factible. Número uno, porque la infraestructura es más grande, pero al final de cuentas parece un gran reto para la educación el año 2021. Empezará a distancia, eso sí. Mira que hasta me pico la cabeza ahora que hiciste, yo no, estaba haciendo hombre. con el lapicero. ¿Pero qué se te ocurría, Andri? Cuéntame. Lo que tú decías es, Sí. es fantástico. A ver. Y Talamonte, se me ocurre, cuando te escuchaba hablar Sí, Andri. de la educación privada y todo, yo siento que el Ministerio de Educación debería brindar un poquito de más apoyo, o diría yo, no un poquito más, ¿no? Debería brindar, aunque sea un poquito de apoyo Es a correcto. las instituciones privadas, porque siento que las deja a merced de cada colegio y en este momento necesitamos como bloque en Guatemala tratar de salir adelante y buscarle una solución al problema educativo, que realmente los más damnificados son los niños Al final de cuentas termina siendo eso, ¿sabes y los por qué? adolescentes, ¿no? De primaria y básico, creo yo, ¿no? ¿Me permites tomar estas hojas? Sí, por favor. A ver, fíjense ustedes lo que vamos a hacer antes de ver los siguientes datos. Vamos a pedir de nuevo la cámara. Fíjate qué es lo que están haciendo muchas. Hacen estas guías escritas de esta manera y entonces vienen y te las entregan para esta semana. Puedes tomarla, Y por eso favor, no es Andri, dar disculpa. clases. Ahora, esto no es dar no, clases. Como una hoja esto no es dar va a poder clases. enseñarte a ti. ¿Quiénes terminan convirtiéndose entonces? No, Perdona, muchas gracias. los padres de Los padres de familia. familia. Y muchas veces, obviamente, no están preparados para esto. O no tenemos el tiempo de estar en la casa con los chicos también, que hay que ponerse a pensar en eso. Yo tengo una gran preocupación. ¿Te imaginas tú 240,000 nuevos profesionales de educación media aproximadamente este año? Hay 20,000 puestos de trabajo en un año normal, pero este fue un año de COVID y un año de recesión Sí, económica. ¿Dónde se va a integrar esta gente? Tú hablabas de la generación Z. Yo me preocupo de la generación 2020 también, que es parte de la ellos. que viene detrás, ¿no? Y la generación 2021 Claro. en cuanto a lo académico. ¿Te imaginas tú quién va a querer otorgarles oportunidades realmente No, laborales Talamonte, serias? y lo que estás hablando, qué fantástico, porque A ver. cuando uno se pone a pensar los 200,000 más o menos graduados de nivel medio del Sí, año 2019, Sí. ¿cuántos de esos 200,000 tienen hoy un empleo? ¿Cuántos? Imagínate, no sé, imagínate, no, probablemente vamos a ponerle un número, ¿qué tal? 20,000, un 10%. Ok, y 180,000 que se graduaron el año pasado no tienen empleo. ¿Y qué hacen? Y los 200,000 que se van a graduar o que se graduaron en 2020, ¿cómo? O sea, Guatemala es un país que necesita, pero necesita con urgencia levantar esa bandera de ayuda
para el tema educativo. Para el tema Sin educativo. hablarte de los resultados magros que ya per se antes de ver los datos se obtienen en las pruebas de idioma y de matemática. Ponemos más datos a disposición suya aquí en A la Medida para que sigamos y continuemos con este análisis. Mira esto, Andri, es muy interesante. Analicemos el tablero publicado por el Ministerio de Educación que va a regir el regreso a clases, el cual será determinado bajo el color de alerta de cada municipio. Y esto ya nosotros lo sabemos. La alerta roja, que es por ejemplo el caso del departamento de Guatemala. En su totalidad, fíjate cómo va a ser, y tú me vas a ayudar con el alerta naranja. Será a distancia o en casa, no se permitirá el recreo, ni educación física, refacción para llevar y transporte escolar en casos especiales. ¿Cómo será la alerta naranja? Bueno, la alerta naranja se implementará una modalidad híbrida, algunos estudiantes en el aula, otros a distancia, recreos, educación física, refacción escolar, únicamente con la burbuja del aula, ¿no? El transporte escolar con ocupación de 50% nada más. Y por último, la alerta amarilla, porque todavía no tenemos municipios en color verde, se mantendrá una modalidad híbrida, pero con más alumnos en el aula. Recreo sí, educación física y refacción escolar únicamente en la burbuja del aula y transporte escolar con ocupación del 75%. Como sea, Andri, aparentemente va a ser un regreso a clases nuevamente complicado, con temor, y al final de cuentas veremos cómo funciona esta parte híbrida que también se va a implementar. Será la gran variante en diferencia y en comparación al 2020. Bueno, yo creo que nos tenemos que ir a algún otro tema, pero ¿qué tal esta frase, Talamonte? No sé de quién es, pero me parece fantástica. La educación es la única llave que abre la puerta hacia el desarrollo de un pueblo. De acuerdo. No la podemos echar a perder. No, y no por la eso podemos descuidar. Hay que fortalecerla, al contrario. O sea, no la podemos descuidar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está. Para el análisis suyo allá en casa, el regreso a clases, ya sea a distancia, en algunos casos como el Departamento de Guatemala, o de manera híbrida. A ver, hay que analizarlo y hay que tener todos el cuidado y sobre todo decirle a nuestros hijos, Andri, cómo deben de cuidarse. Te digo algo, hoy se celebraron 24 años de la firma de la paz. ¿Qué te parece? Bueno, 24 años de la firma de los acuerdos de paz. El presidente ya fallecido Álvaro Arzú, pues llevó a cabo esa firma y como quien dice nada, ya pasaron 24 años de paz. Analicemos, pero cuando regresemos, ¿está bien? Claro. Vamos a la pausa y recuerde algo, nosotros somos A la Medida. Manuel Conde Orellana, presidente de la Comisión de Paz en 1996, dijo que los acuerdos de paz suscritos en diciembre de ese año representaron una serie de cambios para la población. El funcionario fue una de las personas que participó en los procesos de negociación con la guerrilla para alcanzar los acuerdos que culminaron con la paz firme y duradera. Los acuerdos de paz, se ha dicho tanto de los acuerdos de paz, pero no se ha dicho lo que corresponde de los acuerdos de paz. Tenemos una reforma educativa con educación bilingüe, sí, porque los acuerdos de paz lo establecen. Tenemos jueces bilingües, tenemos un sistema de justicia en el idioma del que está siendo juzgado, sí, porque los acuerdos lo dicen. Tenemos un registro de información catastral con apoyo satelital, sí, porque los acuerdos lo dicen. Tenemos reformas en materia de salud, sí, porque los acuerdos lo dicen, pero poco se recuerda que viene de los acuerdos de paz la agenda legislativa de la paz que un día fue una realidad. Tenemos acceso a la información, sí, porque los acuerdos de paz lo dicen, pero poco se recuerda que esa agenda básica de nación que no teníamos, vinieron a ser los acuerdos de paz. El mandatario Alejandro Yamatei comentó que la firma de los acuerdos de paz fue un momento histórico y trascendental para el país. Reconoció que se ha avanzado en los compromisos de Estado y que cada día representa un compromiso para la construcción de una paz firme y duradera. Hoy, pasados 24 años, se han cumplido muchos de aquellos compromisos, pero eso no significa que todo está hecho. Siguen muchos compromisos no cumplidos. Siguen vivos conflictos y diferencias. Seguimos teniendo una deuda con la historia, pero nos reafirma en el camino emprendido. Estos 24 años debe reafirmarnos en el compromiso con el diálogo, en el compromiso por la paz y por la construcción todos los días de esa paz para que sea firme y duradera.
Hoy quiero pedirle a la comunidad internacional el acompañamiento y a todo el gobierno y a la sociedad civil a que busquemos los mecanismos del replanteamiento de los acuerdos de paz. Porque es el momento en que tenemos que replantearnos. Las causas que dieron origen al conflicto armado interno allá en noviembre de 1960 siguen estando vigentes. Hoy tenemos que buscarnos y enfocarnos en lograr la superación de las causas estructurales que le dan origen a la pobreza, a la marginación, a la exclusión social. Hoy debemos de alejarnos de toda posibilidad de confrontar para acercarnos a la realidad de un diálogo en búsqueda de la paz y la construcción de una Guatemala diferente. Los acuerdos de paz pusieron fin a 36 años de enfrentamientos armados entre grupos de guerrilleros y el ejército. Fueron suscritos el domingo 29 de diciembre de 1996 por el entonces presidente Álvaro Arzú y los 4 comandantes de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca. Dígame usted en casa si de verdad no es una fecha especial, hoy, 29 de diciembre 2020, para poder reflexionar sobre una palabra que significa tanto para toda sociedad y sobre todo para la sociedad guatemalteca: paz. La construcción de la paz es algo que nos llevará a un mejor futuro, a un mejor desarrollo. Pero hoy analizaremos, junto a nuestro invitado especial, Andry Carías, el tema precisamente de 24 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Andry? Bueno, yo creo que si Guatemala, Talamonte, hubiera, y estimados televidentes, si Guatemala hubiera seguido sin firmar los acuerdos de paz en una mesa, en papel, yo creo que seguiríamos con conflictos serios a estas alturas, ¿no? Eso ayudó mucho en primera instancia para paliar la situación que se vivía en aquel tiempo. Ahora lo que hay que preguntarnos es, ¿qué de todo lo escrito en los acuerdos se está llevando a cabo y se está cumpliendo? Se ha cumplido. ¿Vivimos en paz o no vivimos en paz? Yo creo que ahí viene la disyuntiva ya de desgranar la mazorca, ¿no? ¿Te Como parece si decimos en hacemos el Oriente. análisis? Sí, claro que sí. Vamos con datos porque a usted le gustan y aquí los tenemos listos para usted en A la Medida. Y es que escuche lo siguiente, tal y como lo decía Andry Carías, durante 36 años largos, Guatemala vivió la dureza de un conflicto armado interno que dejó como saldo, solo en personas fallecidas, al menos 250,000. El largo proceso de paz finalizó el 29 de diciembre del año de 1996 con la firma de los acuerdos de cese al fuego definitivo y de paz firme y duradera. Sin embargo, y aquí debemos empezar el análisis también serio, a 24 años de la firma de los acuerdos de paz son todavía muchos los compromisos que quedan pendientes para el Estado de Guatemala para que se puedan cumplir los 13 acuerdos suscritos. Sorprende que con tanto tiempo que se ha tenido para la implementación efectiva de políticas, de acciones y de algunas líneas también de inversión que son compromisos de los acuerdos de paz, no haya existido la capacidad, la voluntad o la forma de poder cumplirlos en su totalidad. Solo en el tema, imagínate, Andry, de los derechos de la mujer, hay más de 52 derechos de la mujer establecidos como compromisos de los acuerdos de paz y de manera parcial se han cumplido ni siquiera 30. Sí, es que, y eso es lo que habría que revisar. Y Talamonte, tú como experto en temas de seguridad y análisis político, ¿hay un ente, Talamonte, en Guatemala que esté a cargo de supervisar que se cumplan los acuerdos de paz? Digamos, ¿hay algún ente supervisor, un rector de eso? Fíjate que sí, Andry, pero no lo conocemos. Y yo se lo voy a mencionar a usted, se llama el CENAP. Es el Centro Nacional de los Acuerdos de Seguimiento de los Acuerdos de Paz. Es una instancia que le pertenece al Congreso de la República. Pero pareciera ser que ha hecho esfuerzos por dar cierto seguimiento interinstitucional. Sin embargo, yo creo que los esfuerzos todavía deben de crecer. Hay una Secretaría de la Paz y existe también una Comisión Presidencial de Derechos Humanos y muchas otras situaciones. La misma Policía Nacional Civil es uno de los productos más visibles y tangibles derivados de la firma de los acuerdos de paz, pero yo creo que hasta eso, fíjate, Andry, habría que replantear en este momento. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos hablado contigo. Seguridad es una de nuestras grandes prioridades. Es que claro, digamos que es la mayor prioridad. Al ejército porque también. Fíjate, Talamonte, que mientras tú nos contabas el detalle, decías 250,000 personas fallecidas en 36 años. Terrible. Muy bien, y llevamos 24 años de paz.
si hacemos un cálculo así muy rápido, 24 muertos diarios por asesinatos, Sí, te voy a dar un dato. por seguridad, ¿no? Sí, En Guatemala. sí. 24 diarios por 24 años da un total de 236,000. Estamos O sea, estamos, digamos que en ese sentido no hay adelanto. Yo sé que hay adelantos en los Sí, acuerdos de lo- paz lo y yo hay, pero- aplaudo eso y aplaudo la decisión de antes del presidente Arzú ya se venía trabajando, Correcto, desde Efraín Ríos correcto. Montt, me acuerdo Sí, yo que se venía así es. trabajando. Pero, A ver. pero sí falta darle ese seguimiento, ¿no? Pero voy a acotar algo con los Sí. datos que tú diste. Sí, casi equiparamos el número de Casi lo muertes. equiparamos. Ahora, ¿qué pasa? Para los estándares de Naciones Unidas, cuando ya se pasa de un número de muertes violentas en un país superior a los 20, se dice que ese es un estado que está en guerra. Entonces, Uy. imagínate cómo nos cataloga la situación internacional de seguridad como un estado que no estando en guerra, sino que está en época de paz, pareciera que estuviese en pleno conflicto armado. Entonces, ahí es donde vemos, fíjate, a ver, con el conflicto armado interno empezaron problemas como las maras, como los asentamientos, como la pobreza, como las migraciones. La pregunta es, ¿hemos logrado disminuir eso o hemos todavía logrado disminuir asuntos pendientes como la desnutrición infantil? Y Aún claro, no. porque guerrilla no hay como tal, Exactamente, per se. exacto. Pero ahora hay mucho grupo que se ha proliferado, incluso me atrevo a pensar, Talamonte, en algún momento A dado, ver. que se ha proliferado utilizando las armas que en aquella ocasión, en aquella Sí, época sí, sí, sí. utilizaba quizá la guerrilla, ¿no? Porque esas armas quedaron como diseminadas en el país y se fueron armando grupos que ahora en las Claro. ciudades grandes como Guatemala, Quetzaltenango y todo, es donde más acechan. Ahora tal Así vez ya es. no acechan en Quichén y Chile y todo, ¿no? Que allá se respira la paz, pero aquí sí, ¿no? Es correcto. Esto me recuerda un libro de un autor nacional que se llama La Tercera Ola. Y tenemos que entender que estamos en una guerra ahora. Pero fíjate cómo es, ya no es una guerra entre ejército y guerrilla. Ahora es un conflicto asimétrico o una guerra de cuarta generación. ¿Qué significa eso? La confrontación a través de medios, por ejemplo, digitales, a través de medios electrónicos, del uso de Internet, de las redes sociales, en los cuales la polarización, es decir, la división, todavía, fíjate, Andri, por temas de ideologías, está presente en Guatemala. Y esto, Y que- pues, y que es una guerra así peor, ¿no? Es una Es guerra todavía peor, sí, claro. Así es. Vamos con otros datos. Sí. Miremos, por favor, estos otros datos preparados para ustedes. Si es que, Andri, el simple recordatorio de la fecha de la firma de los acuerdos de paz no construye una cultura que permita a los guatemaltecos vivir en armonía, seguridad y desarrollo. Nunca, eso sí hay que decirlo, es tarde para retomar el camino y para poder cumplir con cada uno de los compromisos establecidos en dichos acuerdos. El respeto a los derechos humanos, por supuesto que es parte fundamental de lo establecido en esos documentos, particularmente derechos de la mujer y derechos de nuestros pueblos indígenas. Para poder retomar el camino de los acuerdos de paz, se necesita la voluntad política puesta de manifiesto a través de una hoja de ruta clara que permita implementar cada uno de los compromisos, porque recalco algo, son compromisos de Estado. Bueno, Talamonte, ahí tenemos la tercera línea en pantalla, la tercera línea que Sí. decía, miren cómo dice. A ver. El respeto a los derechos humanos es fundamental. Yo quisiera partir de ahí, Talamonte, para preguntarte algo. Dime. ¿En Guatemala se respetan los derechos humanos? Sería la gran interrogante. ¿Por qué te lo pregunto, Talamonte? Porque si ponemos en un escenario A ver. el asesinato de un piloto de autobús, que Sí. suele ocurrir constantemente, lamentablemente, caen presos los sicarios, ¿no? Los derechos humanos aparentemente están del lado de los sicarios Así es. y dejan por un Así es. lado a la esposa del fallecido, a los hijos, como que no hay derechos humanos para la población. Entonces la pregunta sería, ¿existe eso en Lo puedo Guatemala? responder de la Sí, sí, siguiente sí. manera. A ver, el ejercicio contigo como si fueras el público y usted allá en casa. 30 son los derechos fundamentales, no los voy a mencionar todos, pero el respeto a los derechos humanos significa Derecho a la vida, ¿no? Exacto, que se garantice y se respete su derecho a la seguridad y a la vida, que se respete y garantice el derecho a la educación, que se respete y garantice el derecho a la salud, que se respete y garantice el derecho al trabajo, que se respete y garantice el derecho al emprendimiento, a la empresa, todo eso. ¿Será que todo eso se cumple en Guatemala? Usted tiene la mejor respuesta en este tema. No se cumple. Ah, no. Entonces, Ahí estamos. ahí partíamos de esa base, ¿verdad, Talamonte? Porque Así es. si la paz está firmada, pero es débil, Correcto. es como cuando tú tienes una ley de una no se ley, cumple. ¿no? Que no se cumple. Ujú. ¿Se recuerdan de Así aquella es. ley de que todo motorista debería portar un chaleco? chaleco. Bueno, yo miro la mayoría de motoristas sin el chaleco de identificación, pero no se cumple la ley. No se cumple. Está la ley, pero no se cumple, ¿no? Ese es el Entonces problema. yo creo que
tal vez ahí estaría la reparación de los derechos de la firma de la paz. Exacto. Cuando se hagan cumplir, ¿no? Por eso Los acuerdos. me parece muy bien. Por eso hoy, que es 29 de diciembre, es oportuno recordar algo y reflexionar para poder mejorar. Estamos y vivimos en una cultura todavía de violencia, en una cultura de intolerancia. Y no estoy hablando del nivel también institucional, que lo hay. Estoy hablando del nivel personal. A ver, Andri, tú vas, por ejemplo, en el tránsito, tocas tu claxon, tocas tu bocina y pues si lo haces, si te va bien, te van a maltratar, si no te van a amenazar. Y es una situación en la cual hay un constante estrés, un constante enojo dentro de la sociedad guatemalteca. Creo que la paz empieza en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial y en lo institucional. Y como decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo creo que debemos aprender mucho de una cultura de paz en Guatemala, la cual, si bien está firmada en acuerdos, en papel, no la estamos viviendo del todo. Así que hay que construirla. Esa es la palabra, ¿no? Vamos a la pausa, Andri, pero te cuento a ti y a los televidentes. El gobierno de Guatemala busca una compra directa de vacunas anti-COVID-19, aparte de las que se van a obtener por el mecanismo de COVAX. ¿Qué te parece? Bueno, lo vamos a ver cuando regresemos. Usted no cambie. Recuerde que a esta hora y en este momento por TN23, nosotros somos a la medida. Bueno, y este tema es de particular interés para todos los guatemaltecos. Fíjate, Andri, lo siguiente, vamos a hacer una pequeña introducción. A través del mecanismo COVAX, que es un mecanismo internacional, cada país pequeño, llamémosle así como Guatemala, va a poder cubrir hasta el 20% de su población con vacunas anti-COVID-19, pero solo se les va a aplicar, por ejemplo, a quienes están en primera línea de atención, enfermeros, médicos, bomberos, policías, maestros, todos este tipo de servidores públicos y personas, digamos, de la tercera edad y con enfermedades crónicas. ¿Cuánto es esa primera situación a que nos llegará a través del mecanismo COVAX? Van a ser 6 millones aproximadamente de dosis, como hay que poner 2 vacunas, que alcanzará para 3 millones de personas. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno de Guatemala, y te pregunto qué te parece a ti, quiere comprar a través de una iniciativa de ley que va a enviar al Congreso a principios del año 2021, sin intermediarios y de urgencia nacional, otra dosis de vacunas, más o menos 5 millones de unidades para 2.5 millones de guatemaltecos adicionales. O sea que estamos hablando de 3 millones de vacunas en primera instancia, 3 millones de personas en primera instancia vacunadas. Y luego, estas son las de la primera línea, y luego 2.5 millones. Estaríamos hablando de 5.5 millones de guatemaltecos cuando RENAP dice que somos 20 millones de guatemaltecos. En subregistro, ¿no? El gobierno de Jimmy Morales, el presidente Jimmy Morales dijo que éramos 14.9 millones. Y luego corrigieron, ¿verdad? Luego corrigieron. Entonces, Talamonte, las vacunas no van a alcanzar para toda la población. Y te digo algo antes de ver los datos. Se estima que ya la vacuna para la población en general de Guatemala nos llegue, pero nos llegue hasta la segunda mitad del año 2021. Y te explico por qué. Canadá compró 4 veces ya la producción necesaria de vacunas anti-COVID-19 para vacunar 4 veces a su población. Estados Unidos para 3 veces y media, Inglaterra para 4 veces la población de ellos. Y esto, ¿a qué me refiero con estos ejemplos? Estas grandes potencias han acaparado la primera producción de COVID-19, dejándonos prácticamente sin opción. Y voy a decirte algo, y quizás, si me permites, aquí entre nos. Por favor, por favor. Usted lo escuche, ¿eh? A ver. Tal vez, y no quiero ahondar en el tema porque quizá no viene al caso, quizás sí. Dime. Pero probablemente estaríamos viendo dentro de poco algunas clínicas que empiezan a negociar con la vacuna, porque también la pueden comprar de manera particular y que la pueden poner carísima, ¿no? También es otra posibilidad. Que si quieren ya no hablemos de esto, pero ahí se los dejo en la mesa. Vamos con los datos, ¿te parece? Por favor. Entonces veámoslos para poder iniciar con esto que a usted le gusta. Y es que hablar de la vacuna de COVID-19, Andri, es hoy por hoy un tema de interés mundial, pero también se ha vuelto un tema que pone en evidencia el poderío económico de los países más desarrollados. Estas naciones, como las que mencioné, han tenido la oportunidad de acaparar desde ya las primeras dosis de vacuna contra el COVID-19 y han comprado reservas de una manera exagerada.
Esta simple acción deja a los países pequeños, como es el caso de Guatemala, con menos posibilidades de adquirir, al menos de manera pronta, la vacuna para la totalidad de sus habitantes. Afortunadamente, el mecanismo COVAX, que se diseñó en su momento para asegurar la vacunación para al menos el 20% de la población, pues nos tiene como un país miembro de ellos. Sin embargo, fíjate, te voy a dar una particularidad y al hacer la investigación, hay 2 vacunas ahorita que Guatemala puede adquirir. La que va a venir por mecanismo COVAX, que es la vacuna de Pfizer, y la empresa Moderna, que es una farmacéutica. Es la que nos va a vender una vacuna, pero tenemos un gran problema. Se requiere de un cuarto no frío, súper frío. Menos 20 grados centígrados tiene que estar guardada esta vacuna. Y Talamonte, yo estaba mirando aquí en el internet, usted lo puede buscar, yo solo puse en Google cuánto cuesta la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, ¿no? Sí. Entonces lo que decía Talamonte, ¿por qué estas 2 vacunas ambas se parecen mucho en su creación, ¿no? Porque son una RNA mensajero, sí, ¿no? El ácido sí, que es el mensajero que no modifica el ADN, sino que es el RNA mensajero. El ácido ¿no? ribonucleico, como se le llama, perfecto. el ARN. Exacto. Y la vacuna, por ejemplo, dice acá, mire, y usted lo puede seguir buscando en Google, ¿no? Dice, de acuerdo con Juan Andrés, director técnico de Moderna, una de las vacunas. Una de las casas constructoras de vacunas, digo, fabricante de vacuna. Correcto. Dice que el costo puede ser de $25, unos 21 euros, ¿no? Sí. Bueno, $25. Y se necesitan 2 dosis. Le estamos dando este precio porque lo que decía Talamonte en mi comentario anterior, pudiera ser que alguien ya quiera hacer mucho negocio con la vacuna, pero $25, ¿cuánto serían quetzales, Talamonte? Si lo ponemos a un 7,5, porque no llega ni a 200 quetzales, ¿no? Pero quiere decir que hay que estar al tanto de traída todo a Guatemala, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Exacto. Eso es el precio en Europa. Entonces, el cuarto frío, es una cadena de trabas las que tenemos ahora para adquirir la vacuna. Mira, yo en lo particular creo que es buena la iniciativa, al menos que tiene el Ejecutivo, de querer traerla y comprarla de una manera urgente. A ver qué dice el Legislativo. Pero yo lo que veo es tal vez la cuestión técnica. A ver, puede ser que en Guatemala, me refiero en la ciudad capital, podamos llegar a tener ese cuarto súper frío que se necesita, porque es que menos 20 grados centígrados no es cualquier cosa. Hay, y en el interior de la República. Claro, porque no pueden pasar varias horas fuera del cuarto frío. Muere el antígeno. Y Talamonte, sería también como de analizar por parte de las autoridades, qué sé yo, la compra de otro tipo de vacunas, ¿no? Porque existe la rusa, la Sputnik 5, existe también la vacuna china. Y hay otro par de vacunas que están ya en la etapa final, ¿no? En Reino Unido existe una también en Reino Unido, ¿no? Que se me olvida ahora el nombre del laboratorio. AstraZeneca. Bueno, entonces sería de analizar cuál vacuna le conviene a la población guatemalteca por todos estos detalles que tú has dicho, ¿no? Pero lo que sí es importante, interesante, que sea cual sea la vacuna que podamos tener, que podamos tenerla. Te cuento que ya Canadá está pensando, como te digo, Canadá compró tantas vacunas que ni siquiera se han producido, que alcanzaría para vacunar 4 veces a cada uno de los habitantes de ese país. Piensa en donar una cuarta parte de esta producción. Ojalá pues podamos también estar beneficiados de alguna forma por este tipo de mecanismos altruistas, llamémosle así. Y que otros países que también han sido muy caritativos, podríamos utilizar esa palabra con Guatemala, ¿no? De alguna forma, Los asiáticos, ¿no? Corea, China, Taiwán. El caso específico de Taiwán ha sido muy dadivoso, ¿no? Pero antes de los siguientes datos, solo reflexionemos algo. ¿Qué pasa si Guatemala logra vacunar a toda su población, pero por ejemplo Honduras no, y las caravanas de migrantes? Simple y sencillamente va a seguir llegando el COVID. Esto tiene que ser igual para toda Centroamérica. Estamos cubiertos de México, Honduras, Salvador y Guatemala, los 4 países, el Tricamex. Deberíamos de ser pues todos. Por igual. De lo contrario, no va a servir. Vamos con otros datos, por favor, para el análisis suyo allá en casa. Y es que, fíjate, André, lo siguiente, el gobierno de Guatemala quiere comprar 5 millones de dosis adicionales a una farmacéutica estadounidense. Si esto se logra realizar, Guatemala estaría en la capacidad de vacunar en 2021, digamos que aproximadamente a unos 6 millones de habitantes. Sin embargo, existen retos que habrá que todavía resolver en la práctica. La vacuna que el gobierno planea comprar requiere, como ya lo dije, el almacenamiento de menos 20 grados centígrados y es estable, imagínate tú,
30 días entre 2 a 8 grados. Y estos cuartos fríos sí los tenemos, de 2 a 8 grados, pero solo nos duraría 30 días la vacuna. Una ventaja porque es temperatura de refrigerador, llamémoslo de esa manera, aunque necesita una excelente coordinación para evitar que se pierdan estas dosis y en un mes lograr vacunar a estas 6 millones de personas. Establecer ese mecanismo de conservación, distribución y aplicación de la vacuna será todo un reto definitivamente para las autoridades de salud guatemaltecas. Sandri, ¿qué te parece? Ay, qué cosa más difícil. Y el otro reto, no solo para Guatemala, sino para el mundo, Talamonti, es que hay una nueva cepa de COVID-19 que se descubre en Gran Bretaña, luego la nueva cepa en Sudáfrica y luego creo que hay otro Tanzania por ahí, no me acuerdo el nombre correcto, creo que es Tanzania. Imagínense, y que están en duda de si la vacuna contra el COVID desarrollada ya y puesta, comercializada ya, a ver si es eficiente o no contra esta nueva cepa. Bueno, entonces tenemos tanto sobre la mesa que es difícil pensar en cuándo pudiera todo el país tener acceso. ¿Sabes qué es difícil pensar? ¿Cuándo va a acabar la pandemia? Sí, no, también. Eso es lo terrible. Porque ahora, pues platicando aquí entre nosotros, porque esta es una charla, ¿verdad? Es una charla, usted con su cafecito, nosotros acá. Pero platicando aquí entre nosotros, hablábamos de que ahora que se empieza a vacunar, por ejemplo, el Reino Unido, para poner un nombre puntual sobre la mesa, más casos de COVID surgen. Qué extraño, ¿no? Como que la gente se vacuna y ya piensa que está inmunizada, pero hay que esperar un tiempo, ¿no? Hay que esperar incluso la segunda dosis. Pero ahorita los casos se están disparando en Europa. Ojo con eso, porque la vacuna de una determinada casa también está demostrando que está causando unas reacciones de alguna manera que no se querían, ¿no? Sí, una parálisis facial. Bueno, entonces nos enfrentamos a mucha situación complicada en Guatemala. ¿Cómo le vamos a hacer frente a la pandemia del COVID? Pues que Dios realmente ayude a las autoridades a tomar buenas decisiones en este sentido y buenas negociaciones con la vacuna. Me parece bien, Andri. Y recuerde lo siguiente, usted y nosotros estamos viviendo algo que poca gente en la historia de la humanidad relativamente ha vivido. Nos estamos enfrentando a una gran pandemia, pero en nuestras manos también está el cuidarnos, cuidar a nuestra familia y cuidar a nuestro país, manteniendo estas medidas que usted ya sabe, la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos constante. ¿Vamos a la pausa, Andri? Vamos a la pausa, por favor, continúe con nosotros. Somos A la Medida. Y le damos la bienvenida a esta parte informativa de A la Medida. ¿Sabe usted que en la jornada de hoy remueven al superintendente de telecomunicaciones José Fernando Monterrosa Menzel? Vea por favor esta información. José Fernando Monterrosa Menzel, quien se desempeñaba como superintendente de telecomunicaciones, fue removido de su cargo el pasado 23 de diciembre por convenir a los intereses de la institución y búsqueda de un perfil más técnico. Monterrosa Menzel asumió el cargo el 21 de julio del presente año. En su lugar fue nombrado el ingeniero Marco Antonio Batten Ruiz. Batten Ruiz es ingeniero en sistemas de información y ciencias de la computación. Además tiene una maestría en dirección y gestión de recursos humanos. El nuevo superintendente de telecomunicaciones, Batten Ruiz, ha realizado varios diplomados en administración pública, pensamiento y acción. Así también en transferencia tecnológica sobre configuración, administración y ciberseguridad de equipos Cisco. Curso completado de administración y configuración de McAfee Email Gateway, reestructura de la red LAN en sedes remotas del Ministerio de Educación, entre otros. Dentro de su hoja de vida señala que ha laborado para el Ministerio de Educación como subdirector ejecutivo, jefe de redes, seguridad y soporte técnico. Batten Ruiz se ha desempeñado como catedrático universitario en la Universidad Mariano Galvez y en la Universidad Panamericana. Bueno, dentro de unos días nada más, a partir del próximo 1 de enero, ya podrá entrar a Guatemala cualquier persona, aunque no traiga la prueba de COVID-19 por la vía aérea, pero en el aeropuerto le estarán practicando el hisopado si usted viene sin esa prueba. Según autoridades de Aeronáutica Civil, se prevé tener una capacidad de 200 pruebas diarias, que equivale al promedio de pasajeros que necesiten la certificación. Para que a partir del 1 de enero, como bien lo anunció el señor presidente, la prueba pueda hacerse aquí en Guatemala, en el aeropuerto La Aurora, al momento de arribar.
Es decir, los pasajeros pueden llevar la prueba desde su origen, pero si en dado caso está vencida la prueba o no es válida, pueden o simplemente no la llevan, pueden venir al aeropuerto de La Aurora y acá se le va a hacer la prueba. Estimamos que tal vez alrededor de unos 100 a 200 pasajeros, incluso como un máximo, podríamos tener diariamente la atención. Por supuesto, la recomendación es de que ya la traigan, que los pasajeros se aseguren que sea de antígeno PCR, una validez de 96 horas. El programa temporal de apoyo alimentario, creado para atender las necesidades de las personas más vulnerables durante la pandemia del COVID-19, pues tiene una ejecución del 57%, esto de un monto total de 700 millones de quetzales. Acá le presentamos esta información en A la Medida. Autoridades del MIDES presentaron el informe del Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19, el cual tuvo un presupuesto de 350 millones de quetzales, los cuales fueron destinados para la compra de 581.160 raciones alimentarias para las familias afectadas por la pandemia. El titular de esa cartera indicó que la ejecución supera el 69%, lo que representa 334.624 raciones entregadas a la población afectada, quedando pendiente la entrega de 32.709 familias. En el caso del Ministerio de Desarrollo vamos un 70.81 de ejecución, lo cual nos complace muchísimo, a pesar de todas las dificultades, tanto climáticas como logísticas y administrativas. Creímos que hemos ido avanzando, la población está muy agradecida, se sigue distribuyendo alimento diariamente. En este momento estamos distribuyendo en el MIDES en Suchitepeques, estoy recibiendo fotos y agradecimientos de la gente. Es decir, estamos convencidos de que este es un programa verdaderamente oportuno para la población guatemalteca. Son 150 libras de alimentos bien diseñados en sus contenidos y en sus calidades para que verdaderamente esto también contribuya a la gran cruzada contra la desnutrición. Laura Melo, representante en Guatemala del Programa Mundial de Alimentos, explicó la importancia del Programa Temporal de Apoyo Alimentario, uno de los programas sociales que implementó el gobierno por la pandemia. Los dos ministerios en conjunto, el plan previsto de compra de alimentos era de cerca de 80.000 toneladas de alimentos y, como también ya varias veces lo mencionáramos para tener un poco la dimensión de esta operación, esto representa 25 campos de fútbol todos juntos llenos de alimentos, para que tengan realmente la dimensión de lo que esto representa desde el punto de vista de logística, pero también desde el punto de vista de mercado, porque el compromiso que se tenía era que los proveedores de compras para estos alimentos fueran basados en Guatemala. La cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación confirmó que ha entregado 265.203 raciones de alimentos en 22 departamentos y 326 municipios del país, lo que representa una ejecución del 45%, con una inversión de 155 millones de quetzales. Señoras y señores, gracias por habernos acompañado en esta hermosa noche aquí en la ciudad de Guatemala. Me imagino que hermosa también allá donde usted está. Es momento de un tecito de tilo, ¿no es cierto? Me parece para bien, dormir Andri. tranquilo, ¿no? Así es, yo quiero agradecerte. Invitado de lujo hoy aquí en A la Medida. Gracias, y sabes que siempre esta es tu casa. Muchísimas gracias. A la Nos distancia. vemos, pásela bien. Chao.